¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal Las Matemáticas en Casa, en esta ocasión con un tema que seguramente será de mucho interés para toda la comunidad educativa, que tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos. Queremos mencionar antes que este video ya lo habíamos subido a nuestro canal. Infortunadamente cometimos un error y por lo cual pedimos excusas públicas. Fue utilizar al final de nuestro video un contenido de otro canal para que era muy preciso y el cual valorábamos muchísimo, pero no tuvimos la precaución de dar los créditos pertinentes y eso hizo que éramos sujetos en este momento de una reclamación por derechos de autor. Al respecto queremos decir que no patrocinamos la piratería, no estamos de acuerdo con que se infrinjan las normas de derecho de autor, consideramos fundamental y muy importante dar los créditos a las personas que han invertido un tiempo para elaborar un material y mucho más un material educativo tan valioso. Así que pedimos excusas de nuevo y por eso este nuevo video corresponde a una elaboración propia de nuestra y para evitar pues este tipo de situaciones. Eh, ¿Desde qué contexto hablaremos nosotros de aprendizaje basado en proyectos? Pues básicamente vamos a compartir nuestra experiencia de 10 años de haber trabajado en trabajo por proyectos y haber hecho el camino del aprendizaje basado en proyectos a través del ensayo y el error. Creo que eso nos ha dado la posibilidad de conocer un poco al respecto, pero no podemos por eso negar que todo lo que digamos aquí seguramente va a ser poco. Hay demasiada literatura especializada sobre el tema y también seguramente hay muchísima información en las redes que podrían complementar lo que estamos diciendo acá. Así que repetimos, desde nuestra experiencia que hablaremos de este tipo de aprendizaje basado en proyectos, porque hemos vivido en carne propia las preguntas y las inquietudes que un maestro se hace cuando está intentando definir un proyecto con sus niños. Entonces, inicialmente hacemos una presentación de un campo muy general de lo que son proyectos. Posteriormente presentaremos a través de una tira cómica elaborada por la maestra Daisy Lorena Cano, que nos ha facilitado este material para que ustedes puedan ver más o menos cuál es la dinámica que un maestro debe seguir para definir el tema del proyecto y eso nos parece supremamente valioso. Y entonces esa será como la dinámica de este video. Esperamos hacer 2 videos o 3 videos adicionales a este, donde podamos mostrar experiencias significativas de aprendizaje basado en proyectos para los distintos niveles. Uno para la primaria, donde los maestros que se hacen tantas preguntas como hacemos con los niños pequeños, si uno demuestra un ejemplo o una experiencia que haya sido validada, seguramente tendrán herramientas para hacerlo. También uno para la básica y otro para la media. Así que sin más, los dejo entonces con esta nueva presentación. Muchas gracias. Bueno, nos parece importante, antes de hablar de aprendizaje basado en proyectos, es definir a qué se le llama proyectos. Pues la palabra proyecto etimológicamente viene de proyectil, de lanzar fuera, y pues seguramente una posible definición para la escuela sería pensar a futuro o planear a futuro lo que se desea hacer. Eh, Debemos decir también que cuando se habla de proyectos, los proyectos se vienen trabajando hace muchísimo tiempo en distintos niveles de la sociedad. Inicialmente se conocieron o se empezó a hablar de proyectos empresariales, cuya finalidad era mejorar la productividad, minimizar los gastos y elevar las ganancias de las empresas. También se ha hablado muchísimo acerca de proyectos social comunitarios y su propósito básicamente es solucionar problemáticas de las comunidades y también últimamente se viene hablando, pues últimamente eso es decir, de proyectos educativos, pero la verdad es que se viene hablando de proyectos educativos desde alrededor de los años 60, de Vygotsky, Piaget, Brunner, Dewey, y pues lo que diferencia esos proyectos educativos de los demás proyectos que se emplean es que lo que busca un proyecto educativo es fomentar el aprendizaje. También es importante decir que los proyectos educativos buscan fomentar el aprendizaje, pero básicamente a través de una estrategia que facilita el que los estudiantes estén comprometidos y motivados, que seguramente es uno de los grandes retos que hoy enfrenta la escuela, porque una de las razones por las cuales los chicos renuncian a la escuela
y el posible rezago educativo tiene que ver con la falta de interés que la escuela le está generando a los estudiantes. Entonces, en ese sentido, los proyectos educativos lo que buscan es estimular una mayor participación de los estudiantes, explorar sus áreas de interés dentro de un marco del currículo establecido, es decir, no se trata solo de hacer lo que los estudiantes quieran, sino que se debe hacer esto en el marco de unos referentes de calidad que tenga el Ministerio de Educación y, pues, por supuesto, estimular el trabajo colaborativo, mejorar la retención de los estudiantes, la memoria, que no es que aunque era uno de los pilares de la enseñanza tradicional, el aprendizaje por repetición, actualmente no lo es, pero sí es necesario que los chicos mejoren un poco su capacidad de retención. Además, se busca que los estudiantes encuentren proyectos divertidos, motivadores y retadores, porque de esta manera ellos van a participar de manera activa en la realización de estas actividades y van a ser partícipes de su aprendizaje. Y pues, finalmente, si un niño se interesa y se motiva por lo que hace, pues va a estar mucho más comprometido y por supuesto va a tener mejor desempeño, tanto en la actividad particular y en la consecución del propósito del proyecto, como también en presentación de pruebas estandarizadas. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en proyectos? Pues básicamente es una estrategia, eso es fundamental que entendamos que es una estrategia que puede emplearse como una práctica de aula en la cual se busca que a partir de una instrucción auténtica los estudiantes planeen, implementen y evalúen, por supuesto, en coordinación con su maestro, actividades que puedan aplicar en el mundo real más allá del aula de clase. Fundamental mencionar que las actividades de enseñanza en lo posible sean interdisciplinares, es decir, que relacionen distintas áreas. Ojalá los proyectos sean de largo plazo, sería muy complicado hacer un proyecto para cada clase. Y por último, que sean centradas en el estudiante. Decir que son centradas en el estudiante no quiere decir que sea el estudiante quien define absolutamente todo en el proyecto. El maestro tiene un rol también fundamental del cual hablaremos más adelante. Algunos elementos fundamentales de un proyecto tienen que ser, son que deben ser claramente definidos, deben tener un inicio, un desarrollo y un final, es decir, hay unas fases que hay que tener en cuenta. Hay unas conexiones entre lo académico, la vida real y las competencias de los chicos, entonces sería muy importante que los maestros al momento de definir su proyecto tengan en cuenta ese elemento fundamental. Y otro elemento fundamental de los trabajos por proyectos tiene que ver con que la posibilidad de aprender haciendo. Algunos beneficios de este aprendizaje basado en proyectos o trabajo por proyectos es aumentar la motivación, pues genera mayor participación en clase y mejora la disposición para las tareas. Otro es que fomenta el aprendizaje colaborativo y esto permite compartir ideas entre los estudiantes y ayudar a que se escuche la voz de los demás estudiantes. Trabajar por proyecto exige que los estudiantes hagan uso de habilidades mentales de orden superior, exige que ellos vean conexiones entre diferentes disciplinas, posibilita también que aumenten las habilidades sociales y de comunicación, contribuye los productos que normalmente se obtienen en los trabajos por proyecto buscan contribuir a alguna problemática de la escuela o de la comunidad y eso es un beneficio muy importante. También lo que hace es aumentar las habilidades para solucionar los problemas y aumenta la autoestima. Finalmente, algo que no se dice mucho acerca del aprendizaje basado en proyectos tiene que ver con que la enseñanza con esta estrategia puede ayudar a los estudiantes a prepararse para presentar las pruebas de estado. Todos somos conscientes que nuestros gobiernos y nuestras secretarías de educación tienen un afán muy grande porque los chicos mejoren los resultados en esas pruebas estandarizadas y por eso prefieren que se haga un entrenamiento y que las escuelas y los maestros se dediquen a entrenar a los estudiantes para presentar las pruebas y por eso han desechado un poco ese tema, esas nuevas estrategias. Lo que hay que decir es que si se hace el trabajo, el aprendizaje basado en proyectos, pues los chicos van a tener unas habilidades muy importantes que seguramente les van a permitir tener mejores resultados en esas pruebas. Es decir, el aprendizaje basado en proyectos no está en contravía a la formación y el entrenamiento y la preparación para presentar pruebas estandarizadas. Algunos puntos esenciales para estructurar proyectos.
Tiene que ver con que los proyectos deben surgir de una necesidad expresada de los estudiantes. También puede salir de una necesidad sentida. Yo siempre digo que uno puede llegar a una comunidad saliendo un poquito de la escuela y la gente puede expresar que su mayor necesidad es el tema de alimento, pero uno podría, como investigador, observar un poco más allá y ver que de pronto en la comunidad no hay acueducto, no hay alcantarillado, no hay servicios de energía. Entonces, esa es una necesidad sentida, es decir, uno como investigador podría ver cuál es la necesidad. Y hay otra necesidad que es la necesidad documentada. La necesidad documentada tiene que ver con aquello que está escrito en algunos informes, lo dice la literatura, así que uno en cualquiera de estas vías podría definir cuál es el tema del proyecto. Algunos puntos esenciales, pues hay que definir una situación o problema, hay que describir el propósito del proyecto, de tener en cuenta los referentes de calidad, hay unas reglas que guían todo el trabajo, unos tiempos, unas instrucciones y unos productos. Deben definir cuáles son los participantes y cuáles son los roles y por supuesto debe siempre realizarse una evaluación para determinar si se cumplió o no con el propósito. ¿Cómo identificar los objetivos y metas de aprendizaje? Pues antes de iniciar el proyecto, los maestros deben identificar cuáles son las habilidades, conceptos que el estudiante va a aprender. Debe formular unos objetivos que sean claros, debe planear de qué manera se van a conseguir esos objetivos, cuáles son los estándares que establece el ministerio y a los cuales va a fomentar en la realización de esa actividad. Entonces, un maestro debería preguntarse antes de iniciar un proyecto es qué habilidades cognitivas quiere desarrollar los estudiantes, qué habilidades afectivas y sociales quiere desarrollar, qué habilidades metacognitivas quieren que sus estudiantes desarrollen, qué tipo de problemas quiere que ellos estén en capacidad de resolver, si quiere que solamente aprendan a resolver problemas desde las matemáticas solamente o si quieren que aprendan a analizar y resolver problemas de la vida cotidiana o si quiere que solamente se dediquen al tema de la comprensión lectora, qué conceptos y principios quiero que los estudiantes estén en capacidad de aplicar. Algunas consideraciones que creo que son fundamentales tener en cuenta en el momento de realizar un proyecto es que si los estudiantes tienen acceso fácil a los recursos que se necesitan, a veces no pasa eso. Otro elemento o una consideración es que si los estudiantes saben cómo utilizar los recursos, yo les comparto que alguna vez hice un proyecto para elaborar muebles para el hogar y para ello necesitábamos herramientas como taladros, pulidoras y los estudiantes no sabían cómo utilizarlo. Entonces lo primero que tuve que hacer fue enseñarle a los chicos a utilizar esos recursos. También es importante preguntarnos si los estudiantes los estudiantes cuentan con acudientes, monitores o tutores que les ayuden con su trabajo, sobre todo a los estudiantes de grado de primaria. ¿Cómo definir el proyecto con los estudiantes? Vuelvo a mencionar que los proyectos son estrategias que podemos utilizar para facilitar el aprendizaje de los chicos, sobre todo pensando en que si parte de su interés, seguramente van a participar de manera activa. Los proyectos pueden emplearse en cualquiera de las teorías pedagógicas contemporáneas, que pues sabemos que son la conceptual, la crítica o la constructiva o el constructivismo. Seguramente la estrategia de trabajo por proyectos o el aprendizaje basado por proyectos no aplica mucho para la teoría pedagógica tradicional. Seguramente en cualquiera de estas pedagogías modernas se pueden utilizar. Aunque menciono estas tres corrientes pedagógicas, estoy seguro y que muchos estarán de acuerdo conmigo y es que no necesariamente son las únicas que existen. Seguramente podemos pensar que algunas teorías filosóficas hoy están utilizándose como teorías pedagógicas, el tema de la complejidad y la teoría general de sistemas de Bertalanffy también seguramente podrían considerarse de alguna manera teorías pedagógicas contemporáneas. Sin embargo, pues estas son las tres grandes corrientes que se mencionan en la mayoría de los textos especializados, pero valdría la pena que en algún momento podamos profundizar en este contenido. Como de lo que se trata es mostrarles a ustedes una idea de cómo definir un proyecto, pues básicamente el maestro empieza por preguntarse qué actividad deben desarrollar los estudiantes
para que puedan desarrollar alguna habilidad en particular, que es lo que hace normalmente uno en casa. Posteriormente, pues va a la clase, en este caso la maestra dice: buen día chicos, ¿qué actividades podemos realizar para contribuir eh, a descontaminar el medio ambiente? Si ustedes observan, a mí me parece supremamente valioso, y es que la maestra lleva un propósito a la clase, es decir, no son los estudiantes los que definen el propósito, sino que la maestra, que ya tiene en cuenta los referentes de calidad, lleva un propósito claro, y lo que va a hacer es pedirle a los estudiantes el cómo quieren ellos llevarlo a cabo. ¿Listo? Entonces el propósito lo define la maestra. Inicialmente, una de las estrategias usadas es empezar a escuchar las propuestas de los estudiantes, que ellos salen a exponer sus propuestas, como en este caso, los estudiantes que sean, si son todos, pues escucharían todos. Posteriormente, luego de escuchar todas las propuestas, pues sería complicado si no existe la manera de que haya centros de interés, llevar muchos proyectos al tiempo. Entonces habría que de alguna manera definir cuál será la propuesta que se va a desarrollar o el proyecto a desarrollar, pero seguramente ya los chicos han escuchado. Ahora, después de haber elegido el tema de investigación, pues seguramente se pueden utilizar distintas estrategias para pues, desarrollar algunas secuencias para el aprendizaje. Hemos mencionado tres corrientes pedagógicas, y en un modelo pedagógico pues pueden convivir todas. Esta sería una posibilidad desde el pensamiento o de la pedagogía conceptual. Aquí hay algo sobre el pensamiento crítico que los chicos se planteen, y finalmente se espera que los chicos logren desarrollar la actividad propuesta. Esa es una manera de hacerlo. Les dejamos a consideración este video y esperamos en los próximos ampliar mucho más las ideas y mostrar experiencias exitosas de aprendizaje basado en proyectos. Nos vemos en siguiente.